Bendiciones y bienvenidos a su programa Shalom Shalom, con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Dios les bendiga y le mando saludos muy especiales de mi esposo, el reverendo Dexter Peltzer, y mío. Y oro y le pido al Señor que los bendiga, que los enseñe, que les ministre y que los ayude en el nombre de Jesús. Hermanos, hoy sigo con mi serie de discipulado. Ser discipulado es muy importante porque eso nos ayuda a crecer espiritualmente y a vivir según los propósitos y el llamado que Dios tiene para nosotros. Amén. Según Jeremías 29, 11 al 13. El título de este programa hoy es Un estilo de vida de cómo examinar mis frutos y mi vida espiritual. Amén. Porque la palabra nos enseña que tenemos que examinar los frutos de los demás, pero tenemos que aplicarnos las palabras a nosotros y examinar nuestros frutos. ¿Cómo estoy caminando en el Señor? ¿En qué necesito cambiar? ¿En qué área necesito arrepentimiento? Amén. Eso es muy importante. Pero antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, Señor. Señor, queremos ser hacedores de tu palabra, no solamente personas que la oyen, Señor, pero personas que la aplicamos a nuestras vidas y que nos transforma. Señor, escribe tu verdad de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Queremos terminar la carrera en Cristo Jesús y heredar la vida eterna. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese, es importante que caminemos en santidad porque la palabra nos dice que sin santidad nadie verá a Dios porque Él es santo. Y nos dice, sé santo porque yo soy santo. Amén. Entonces es muy importante que nos examinemos, que nos veamos en el espejo quiénes somos verdaderamente y que cambiemos. Amén. Yo antes era una glotona, me comía mucho dulce, las donas eran mi fascinación. Todos los días iba al 7-Eleven, a la gasolinera y me comía una dona. El pastor Dexter puede, y el Señor me dijo, ay Marisol, no puede ser una glotona. Tienes que arrepentirse, y dejé esa costumbre que no era una costumbre, que era un pecado para mí. Amén. Es un ejemplo pequeño, pero es un ejemplo que demuestra lo que yo estoy tratando de explicar. Vamos a ir, hermanos, a un versículo que está bien lindo, que es fundamental para esta enseñanza. Segunda de Corintios 13:5. ¿Okay? ¿Qué dice la palabra? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¡Wow! Tenemos que examinarnos a ver si estamos en la fe, si estamos caminando según los mandatos, los estándares que están aquí en la palabra. Probaos a vosotros mismos. Probaos a nosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Entonces es importante que no estemos descalificados, que no estemos reprobados. Amén. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Examinándonos en qué área tenemos pecado en nuestras vidas y arrepintiendo y cambiando. Amén, gloria a Dios. Siendo cada día transformados por la palabra, ¿ok? Leyendo la palabra, aplicándola y examinando nuestras vidas. Estoy alineado con lo que dice la palabra. Jesucristo oró por los creyentes, dice, Señor, santifícalos por la verdad de la palabra de Dios. Porque estamos apartados para el Señor, ¿ok?
y tenemos que conquistar nuestra naturaleza adámica, decirle no al pecado por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el poder del Espíritu Santo usa la palabra, porque la palabra es viva y activa, y es una espada de doble filo que el Señor ayuda para que nosotros nos podamos juzgar nuestros corazones y nos ayuda a ver si hay pecado en nuestras vidas y si estamos siendo obedientes a los preceptos que dice la palabra. Pero hermano, usted y yo tenemos que tener ese deseo de obedecer a Dios, de ser hijos obedientes en respuesta que Él nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito que murió por usted y por mí. Gloria a Dios. Y hermana Marisol, ¿cómo? Los frutos son muy importantes. Vamos a ir a Mateo 7:17, porque la palabra dice que por sus frutos les conoceréis. Amén. Entonces esto es importante que nosotros entendamos. Amén. Eso no es algo que yo estoy inventando. Amén. Es una cosa que está basada en la palabra. Amén. Aquí el Señor Jesucristo está hablando, enseñando el Señor mismo. Dice que por los frutos nosotros vamos a saber cómo estamos, si estamos manteniéndonos en la fe. Amén. Nos gusta siempre tirarle la Biblia, aplicársela a las demás personas, pero es esencial que nosotros nos las apliquemos a nosotros primero, hermano. Gloria a Dios. Vamos a empezar. Mateo 7, del 17 al 20, dice la palabra. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar malos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, hermano, yo no sé usted, pero yo no quiero ser cortada y echada en el fuego, que es el infierno. Amén. Por tanto, me voy a examinar y voy a arrepentirme y voy a buscar la gracia y la misericordia de Dios, siendo humilde y arrepintiéndome y aplicando la palabra a mi vida. Una hacedora de la palabra, no solamente una persona que la oye. Un ejemplo de esto, hermano, es ¿cuántos tenemos que obedecer? Dice que tenemos que perdonar. En el Padre Nuestro dice que perdonemos a los demás así como el Señor nos perdona a nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa que tenemos que hacer, perdonar. Pero siempre está la roca de la ofensa, que si nos hicieron mal, que se hablaron de mí, que todas esas cosas. Tenemos que aprender a perdonar rápido, instantáneamente. Entonces eso es un ejemplo. Si nos examinamos, Señor, ¿hay alguien que yo no he perdonado? ¿Tengo raíces de amargura? Entonces vaya al Señor y perdone a esa persona y practique el perdón como un estilo de vida. Amén, porque siempre nos van a ofender. Amén. Vamos a seguir. Tenemos que ser prudentes, hermanos, y no ser insensatos. ¿Ok? Dice. Fíjense lo que aquí mismo sigue Jesucristo enseñando después inmediatamente que por sus frutos los conoceréis. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre Cristo. Cuando aplicamos las palabras en nuestras vidas, estamos fundando nuestra vida en Cristo, la roca eterna, y estamos siendo prudentes, ¿verdad? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon cosas contra aquellas casas, las aflicciones, las tribulaciones del día a diario. Y no cayó porque estaba fundada en la roca, en los preceptos de la palabra. Amén. Wow. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. No queremos que nos pase eso a nosotros, amén. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los frutos que
tienen que estar evidentes en nuestras vidas, porque yo me incluyo también, amén, evidente. Vamos a ir a Gálatas 5, 19 al 22. Y aquí nos da los frutos que da el árbol bueno y los frutos que da el árbol malo. Amén. Entonces vamos a leer lo que dice la palabra, gloria a Dios, del 19 al 25. Entonces, son las obras de la carne y las obras del Espíritu. Si caminamos en las obras de la carne, ¿cuál es nuestro destino? Muerte espiritual, el infierno. Pero si caminamos en el Espíritu, demostrando los frutos del Espíritu, Romanos 8:14 se manifiesta en nuestras vidas, porque los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces aquí está una manera de vivir insensatamente y una manera de vivir prudentemente, con prudencia, amén, gloria a Dios, perdone mi español. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, no seas insensato. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, los malos frutos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, si estamos practicando estos frutos, tenemos que arrepentirnos y dejar que la palabra nos cambie y hacer un cambio de vida, amén, y arrepentirnos y buscar ayuda del pastor, de los hermanos que oren por nosotros, y meditar en la palabra y pedirle al Espíritu que nos ayude a conocer y a seguir a Cristo en el poder de la resurrección, como yo hice con mi glotonería de comerme los dulces. Estaba, miren, más gordita, parecía un elefantico, estaba corta, y me iba a morir de diabetes porque le había dado la puerta, la autoridad legal al diablo para que me atacara por la glotonería, por mi glotonería. Y entonces, ¿qué pasaba? Me iba a morir antes de tiempo. A lo mejor iba para el cielo, pero me iba a morir antes de tiempo por glotona. Amén. Y no iba a cumplir los propósitos que el Señor tenía para mí. Amén. Gloria a Dios. Pero fíjese lo que dice aquí. Estos son los que son insensatos, pero usted y yo declaro que somos prudentes y sabios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que crucificar la carne. El Señor me dijo, tienes que parar de comer donas y dulces y tienes que hacer ejercicio. Y yo todos los días, hermanos, trato de ir a hacer ejercicio. No todos los días, pero voy siempre. Trato de ir siempre fielmente. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios. Entonces eso es tan importante. Mi esposo siempre me echa broma porque siempre dice que yo digo tan importante. Es esencial, es crítico que nosotros examinemos nuestros frutos, porque eso nos dice cuál es nuestra condición espiritual. Si tenemos que arrepentirnos, si tenemos que cambiar, y porque así no le damos puerta al diablo para que nos ataque. Mire, vamos a ir a primera de Juan 5:18. Miren lo que dice aquí. Fíjense lo que dice aquí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, no tiene un patrón de participar en pecado.
Yo comía la dona todos los días, amén. No es que comer donas es malo, pero yo la comía todos los días porque era una glotona, amén. Entonces, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, si nosotros nos examinamos y nos arrepentimos de nuestro pecado, no le damos puerta al diablo, la autoridad legal para atacarnos, y el maligno no nos puede tocar a nosotros porque vivimos una vida de arrepentimiento, un estilo de vida que nos examinamos, que dejamos que el Espíritu Santo use la palabra para redarguirnos de nuestro pecado, redarguir de nuestro pecado, amén. Somos humildes, tenemos un corazón que la gente te puede enseñar, te puede disciplinar, te puede guiar el Espíritu Santo, el pastor, los ancianos, los hermanos, y nos mantenemos en la fe, nos mantenemos conectados a la viña y el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces, mire, eso es esencial. Fíjese, vamos a ir entonces caminamos ¿en qué? En sabiduría. Vamos a ir a Proverbios. Proverbios 1 del 20 al 30. Yo me leí esto y yo me quedé atónica. Fíjese, dice 1 del 20 al 30, dice. Esto está hablando de las amonestaciones a la sabiduría. Y cuando caminamos según los preceptos de Dios, somos sensatos, ¿verdad? Y somos prudentes. Dice, gloria a Dios. Del 20 al 30, dice, la sabiduría clama en las calles. Y si caminamos en sabiduría, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es uno de los 7 espíritus que nos habla la palabra en Isaías que constituyen los atributos de Dios. Amén. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, deja que yo te corrija, y arrepiéntete. Y cuando lo hacemos, mira lo que pasa. He aquí, yo derramaré a mi espíritu sobre vosotros. Si nos arrepentimos, el Señor derrama su espíritu sobre nosotros, aleluya. Y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír, cuando somos desobedientes y no vivimos una vida de arrepentimiento y vivimos como insensatos, mire lo que pasa. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechases todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. No quisiste, cuando yo te redarguía del pecado, no me oíste y no te arrepentiste. Wow, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegará como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustias, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de la mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría de Dios y no escogieron el temor de Jehová. Wow. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Wow. Hermanos, yo no quiero eso. Y yo no quiero eso para usted tampoco. Entonces seamos sensatos, amén. Tenemos que vivir en el Espíritu. Cuando somos obedientes, ¿qué pasa? El Señor derrama su Espíritu sobre nosotros. Vamos a Hechos 5:32, que dice lo mismo en el Nuevo Testamento. Amén.
que eso está precioso, porque la palabra nos enseña que los que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios y que tenemos que conocer a Cristo y seguirlo en el poder de la resurrección. Amén. Y eso lo hacemos cuando vivimos esta palabra, cuando es parte de nosotros, es nuestra vida, es todo para nosotros. Amén. Vamos a ir a Hechos 5:32, dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¡Wow! El cual ha dado Dios a los que los obedecen. Y el Espíritu Santo es el que nos da la victoria, el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos redarguye. Amén. El que nos revela del cielo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. El que nos ayuda a caminar en los frutos del Espíritu. Amén. El que nos da los dones del Espíritu. Amén. Entonces, para que el Espíritu de Dios se derrame sobre nuestras vidas, tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, no podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo si no nos sometemos al señorío de Jesucristo, si no somos obedientes, si no somos fieles a su palabra. ¡Wow! Entonces, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es dado a aquellas personas que persiguen y obedecen la palabra de Dios y la aplican en su vida y viven según los propósitos de la palabra. Y entonces eso es importante, amén. Gracias. El Espíritu Santo se derrama en todo poder sobre aquellos que viven en obediencia. Y una obediencia basada en la fe y el amor al Señor. Amén. Eso está tremendo. Mire cuáles son los frutos. Amén, que tenemos que caminar: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Qué precioso! Amén. Señor, yo te pido que caminemos en eso, Señor. Por el poder de tu Espíritu Santo. Usa tu palabra que es activa y viva para cambiarnos, Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar el Salmo 139, 23 y 24, que nos ayuda a examinarnos. Amén. Nos ayuda a examinarnos en nuestras vidas, ¿ok? Vamos a hacer, es una oración. Gloria a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, Señor. Y ve si hay en mi camino, en mi corazón, en mi manera de vivir, perversidad, pecado, cosas que no te agraden a ti, Señor. Y guíame en el camino eterno, Padre Santo. Señor, yo escojo crucificarme a mí. Yo prefiero, Señor, caminar en tu voluntad, Señor, según tu palabra. Señor, redargúyeme de pecado, Padre Santo. Muéstrame si hay pecado en mi vida, Señor, y yo me arrepiento de mi pecado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te quiero conocer y seguir en el poder de la resurrección, Señor. Yo quiero que el Espíritu Santo esté en mi vida en toda plenitud, Señor. Yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, te doy, Señor, porque tu Espíritu Santo me guía y me enseña, me disciplina, Señor. Y yo quiero tener un corazón humilde que se arrepiente rápidamente, Señor, para complacerte y caminar según tu palabra y tus preceptos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, qué lindo, una vida de examinarnos, para mantenernos en Cristo Jesús y en fe
y heredar la corona de vida eterna y vivir con el Señor en el cielo. Amén. Dios me lo bendiga. Antes de terminar el programa, le quisiera invitar que se suscriba a nuestro canal de YouTube, shalomshalom.org. Este ha sido su programa, Shalom Shalom, con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Dios le bendiga y hasta la semana que viene. Chao.